Oremos juntos. Señor Jesucristo, nos acercamos a tu gloriosa presencia en oración. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y en este precioso día que nos concedes, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Lo que hemos preparado en este día, Señor, la alabanza, el cántico, la ofrenda, el sacrificio, todo lo que hemos preparado en este día sea para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús nos hemos reunido para celebrar una victoria más, celebrar un triunfo más, Señor, y proclamar las victorias que tú nos has traído a través de la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús estamos delante de tu presencia y te damos las gracias por estos momentos de comunión en el Espíritu. Ponemos esta reunión en tus manos para que esta reunión sea bendecida, Señor, con tu presencia. Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama tu presencia, Señor, en los corazones. Todo el que no ha sido lleno del Espíritu Santo, dale esa experiencia. El que venga enfermo en este día, sánalo. El que venga perturbado por algún problema, Señor, hazlo libre. Que rompa las cadenas, las ataduras en el nombre de Jesús. Y que podamos gozar, Señor, del grande privilegio de estar en tu presencia. Que gocemos, Señor, aleluya, en este día de tu presencia. Que vivamos la profecía. Que vivamos la profecía, Señor, y que lo gocemos, porque somos los redimidos, los llamados de tu nombre. Tú nos has dado la oportunidad de poder servirte en estos postreros tiempos, y con un corazón, Señor, alegre y agradecido hemos venido delante de ti, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria. Ahora, Señor Dios eterno, levantamos tu nombre en alto. Te damos las gracias, te exaltamos, te honramos, Señor, y pedimos, Dios mío, que en esta reunión se mueva tu mano poderosa, Señor. Que tu presencia pueda manifestarse, que salgamos llenos, saturados. Danos tu palabra, Señor. Esa palabra de poder, esa palabra de autoridad, de sabiduría, de ciencia, esa palabra de exhortación, esa palabra profética, esa palabra revelada. Danos esa palabra en este día, Señor, para edificarnos. Pon tus palabras en mi corazón, en mi mente, en mi boca, en mis labios, Señor, para publicarla. Dame de nuevo, Señor, para seguir anunciando, aleluya, el mensaje de tu venida, Señor, porque tú vienes pronto. Que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Que tú sigas hablando, Señor, a la iglesia en los postreros tiempos que vivimos. Sigue hablando a la iglesia, sigue hablando, Señor. Guíanos en estos tiempos, Señor, guíanos para que podamos seguir hacia adelante, aleluya, y que nos cuides y nos protejas en estos tiempos. Líbranos de todos los acontecimientos del mundo. Líbranos, Señor, de la maldad que hay en el mundo. Líbranos, Señor, de todo lo malo que existe en el mundo. Que tu iglesia iluminemos como la luz de Cristo, aleluya, que está en este lugar, como la luz que alumbra en las tinieblas, aleluya. Que las tinieblas huyan, Señor, y que tu presencia, tu luz gloriosa se siga manifestando y alumbre a todos aquellos que andan en tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos tu nombre en alto, Señor, en esta hora. Bendice esta reunión con toda bendición espiritual. Bendice la actividad de este día, Señor. El bautismo que tendremos en este día sea bendecido con tu presencia. Que el corazón de nuestra hermana esté preparado, Señor, para este momento, que es un momento muy especial.
donde nosotros damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así te exaltamos en este día, te bendecimos, te honramos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Démosle un fuerte aplauso a la gloria de
Antes de que tomen su asiento, vamos a leer la escritura. Y la escritura dice, ¿ya todos lo tienen? Si no lo tienen, aquí está en la pantalla. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una vez más lo repito, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ponga la Biblia ahí a un lado y denle un fuerte aplauso al Señor y Salvador Jesucristo. Dios merece toda la honra y toda la gloria. Ahora sí puede tomar su asiento. Dios es el que diseña nuestras vidas. Y nos está diseñando y seguirá diseñando nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Jesucristo. Pero así es que vamos a estar hablando por los siguientes 20-30 minutos acerca de esto. Y recuerdo que en el año 1986, yo trabajaba en una fábrica donde se hacían diferentes diseños en diferentes clases de telas, ahí en el área de Los Ángeles. Apenas tenía como unos 20 años, 21 años, quizás hace muchos años ya. Y para hacer estos diseños se utilizaban unos moldes que se adaptaban a la máquina. Así se diseñaban los dibujos en las telas, pasándolos por un proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando venimos al camino de Dios para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, también Él los pone en un molde y nosotros llegamos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Así es que Él está diseñando nuestras vidas para poder llegar a ver esas telas bonitas, bien diseñadas. Hermanos, la fábrica trabajaba día y noche. A mí me tocaba el turno de la noche. Y ya cuando salían esas telas diseñadas, salían bonitas y se vendían, ¿verdad? Y se transportaban, ¿sabe para dónde? Pero era bastante trabajo. Era mucho trabajo. Pero todo era un proceso. A través de ese molde que se ponía, así trabajaba la máquina. Y después mirábamos los diseños y qué bonitos diseños se hacían en las telas. En el camino de Dios, Pablo escribe y habla diciendo, la escritura que leímos, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Así es que para que Pablo llegara a ser Pablo, el gran apóstol Pablo, él pasó por el proceso de ser diseñado por Dios, ¿verdad? Dios lo diseñó de esa manera. Y nuestras vidas están siendo diseñadas por Dios. Y el apóstol Pablo habla de este diseño diciendo, de ninguna cosa hago caso, porque su vida fue diseñada por Dios. Y nosotros sabemos quién era Pablo. Antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, un hombre que había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. Era uno de los rabinos más famosos de aquellos tiempos. Y Saulo conocía mucho acerca de la ley, ¿verdad? Y de las tradiciones, y eso era lo que practicaba.
estaba bajo la ley y practicaba las tradiciones de aquellos tiempos, pero él nunca había tenido una experiencia con Dios. Todavía no había sido diseñado por Dios. Cuando él llega a ser el apóstol Pablo es porque ya había sido diseñado por Dios, pero antes no. Él no conocía a Dios. Él era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, mataba a los creyentes, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y yendo rumbo a Damasco, con cartas que le habían dado para llevar preso a los cristianos que encontrara en Damasco, él nunca sabía de que al ir rumbo a Damasco iba a tener una grande experiencia con Dios. Y él tuvo un encuentro personal con Cristo. El hombre perseguidor de la iglesia. Y así fue como tuvo esa experiencia. Y desde ese momento él le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y se puso en las manos de Dios a través de esa experiencia que tuvo. Y fue cuando comenzó Dios a diseñarlo. Y Dios le dio la forma que quiso darle y lo pasó por el proceso del sufrimiento. Un hombre rudo, un hombre matón, un hombre, ¿verdad?, conocedor de la ley, pero que no había conocido a Cristo todavía. Todavía no conocía a Dios. Y se llamaba Saulo de Tarso. Y más tarde se le cambió el nombre a Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero Dios lo puso en el molde donde tenía que procesarlo para que él llegara a ser el gran apóstol Pablo. Y lo pasó por el molde del sufrimiento. Lo pasó por el molde de las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades. Para llegar a ser el gran apóstol Pablo, pasó por este proceso que es el proceso de Dios. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Este es el proceso de Dios. El proceso de Dios. En el proceso de Dios nosotros podemos flaquear. En el proceso que Dios está utilizando, nosotros podemos apartarnos del camino de Dios, porque no entendemos a veces los propósitos de Dios. Pero si estamos en el proceso de Dios, todo va a estar bien. Amén. Porque él dejó de ser Saulo de Tarso para ser el gran apóstol Pablo. Y a Dios sea la honra y la gloria por lo que Dios hizo. Él sufrió, ¿verdad? Porque allí lo diseñó Dios. Y el molde del diseño de Pablo está aquí. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 33. Ahí podemos leer nosotros por dónde fue el proceso que pasó Saulo de Tarso. Pablo fue, ¿verdad?, azotado. Estuvo en cárceles, en peligros de muerte, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, dijo. 3 veces fue azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oh, ese es el molde por donde Dios procesó a Saulo de Tarso. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Es una lista grande por donde lo procesó. Yo creo que nosotros no hemos pasado por ese proceso, y el molde en el cual Dios nos ha metido a nosotros es un molde muy diferente. ¿No? Porque para llegar a ser el gran apóstol Pablo pasó por este proceso. El que era perseguidor de la iglesia ahora está sufriendo este proceso, pasando por este proceso por causa de Jesucristo, por causa del evangelio, por causa del amor de Dios. Aleluya. Cuando él estaba en peligros, él podía decir: de ninguna cosa yo hago caso. Cuando él estuvo en enfermedades o estaba en alta mar naufragando, él pudo decir: de ninguna cosa yo hago caso. Porque él había tenido una experiencia grande con Dios. Y ahora él se estaba dando cuenta que era que Dios lo estaba procesando. Que este era el molde para llegar a ser el gran apóstol. Que este era el proceso por el cual él tenía que pasar para llegar a ser usado por Dios. Para llegar a ser un vaso para honra y gloria de Dios. Aleluya. Así que en el proceso de la formación en el cual Dios nos ha metido y en el cual Dios mete a los hombres y a las mujeres que Dios va a usar, son diferentes moldes. Son diferentes moldes. Y a veces no comprendemos. Y hay personas que cuando están pasando por sufrimientos, ¿verdad?, hasta blasfeman contra Dios. Hay personas que cuando están siendo procesadas hasta blasfeman contra Dios y dicen: ¿por qué Dios no me ayuda a pasar esto? Tú no te has dado cuenta que estás en el molde de Dios y te está procesando para que llegues a ser una mujer o un hombre, aleluya, un vaso consagrado para la casa de Dios. Denle ese fuerte aplauso a la gloria de Dios. Nadie en los tiempos después de que el apóstol Pablo, después de que Saulo de Tarso pasó por eso, nadie más ha pasado por ese proceso. Ese fue el molde de él. Ese fue el molde de él. Así es que Dios lo está diseñando, y nosotros al leer las escrituras nos damos cuenta de quién llegó a ser Saulo de Tarso. Fue el hombre que Dios usó para llevar la palabra a otros continentes, a otros lugares. Dios lo usó para que fuera un misionero. Dios lo usó para hacer milagros. Dios lo usó para hacer maravillas. Aleluya. Después de su conversión, él se fue por 3 años al desierto y allí estuvo, aleluya, pensando, meditando en la grandeza de Dios, y así se le reveló todo el evangelio, se le reveló todo lo que él predicó después, todo lo que él enseñó después, se le había revelado, porque él no anduvo con Jesús, pero sí tuvo una experiencia grande con nuestro Señor Jesucristo. Dios sea la honra y la gloria. Para que vayas identificando en qué molde te ha metido Dios a ti. ¿Cuál es tu molde? ¿Cómo te está moldeando para que puedas llegar a ser un vaso para honra y gloria de Dios? No sé cuál sea tu molde, el molde de tu vida, pero Romanos capítulo 9 y verso 20 y 21 dice de la siguiente manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
Podemos nosotros decirle, estar discutiendo con Dios y decirle, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me estás formando así? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que nos dé la forma que nosotros queremos? ¿Hello? ¿Quiénes somos nosotros? Y dice el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Así es que si Él está moldeando nuestras vidas, es con propósito. Él nos metió en el molde y nos está dando la forma indicada, la forma necesaria para que nosotros lleguemos a ser un vaso para honra y gloria de Dios. Y podemos decir, llegar a ser un vaso consagrado en la casa de Dios. Un vaso por donde fluye la presencia de Dios. Un vaso consagrado por donde fluye la palabra de Dios. Un vaso consagrado, aleluya, en las manos preciosas de Dios. Un vaso que Dios use, porque los vasos de deshonra Dios no los usa, aleluya. Pero los vasos de honra y de gloria Dios los usa en profecía, en palabra, en predicación, en sanidades, en milagros, en prodigios, aleluya. Dios le da la forma que Él quiere y así usa los vasos que se consagran para Dios. Exalte la gloria de Dios. No sé cuál sea el molde de tu vida. No sé cuál es el molde de tu vida, pero sí sé que Dios está diseñando a su manera y estamos en el proceso de la formación espiritual. Estamos en ese proceso de la formación espiritual. Acordémonos que traemos la imagen del primer Adán, ¿verdad? La imagen adánica, la caída, esa es la que traemos antes de venir al Señor. Y cuando venimos al camino de Dios, ¿verdad? Comienza la formación espiritual, porque no teníamos conocimiento de lo espiritual. Comenzamos a tener conocimiento espiritual cuando Dios está tratando con nosotros. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores. Cuando nos damos cuenta que estamos alejados del camino de Dios. Cuando se nos está predicando el evangelio. Cuando se nos está dando la palabra, entonces comenzamos nosotros a visualizar lo espiritual. Antes no lo visualizábamos porque andábamos ciegos. Andábamos nosotros alejados de los caminos de Dios. Andábamos bajo la naturaleza adánica. Pero cuando Dios comienza a darnos la formación, a llamarnos y a meternos al molde, entonces algo espiritual comienza a nacer en nosotros. Algo espiritual comienza a fluir en nuestras vidas. Y así nos damos cuenta que somos pecadores y queremos alejarnos del pecado. Aleluya. Y la gracia de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. Y así es como Dios va formando un buen carácter cristiano en nuestras vidas. Dios está formando un buen carácter cristiano. Dios está formando un corazón humilde. Dios está renovando nuestra mente, porque la mente la traíamos cauterizada por el pecado, ¿verdad? Por el mundo, por las cosas del mundo. Pero cuando venimos al camino de Dios, Dios comienza a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos y a meternos al molde que Él quiere meternos para que nosotros seamos bien diseñados por Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso la palabra de Dios dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Imagínense, hermano. Aleluya. En estos tiempos hay muchos que se les llama apóstoles y no han pasado por el proceso. Mira, les queda grande esa palabra. Les queda grande ese título. Y le llaman el gran apóstol. El gran apóstol, y no han pasado por un proceso. Simplemente, ¿verdad? Son personas que de repente salen por ahí. Aleluya. Pero hermano,
los apóstoles, aleluya, los hombres que Dios escogió, los hombres que le dio el diseño que Él quiso, fueron hombres humildes y que fueron transformados por el poder de Dios. Aleluya. Imagínense ahora cuando le llaman apóstol a la persona, se cree la gran cosa, ¿verdad? No es humilde, no sabe ni qué es un apóstol, ni qué es ser un apóstol. Los hombres que Dios usó y se le llamaron apóstoles fueron hombres humildes que Él transformó, que Él los hizo vasos para honra y gloria de Él. Así es que cuando Dios nos mete en ese molde, está transformando nuestro carácter, porque nosotros traíamos un carácter, ¿verdad?, bien duro, ¿verdad?, un carácter bien difícil de tratar con esa persona. ¿Qué carácter más feo tiene esa persona? Aleluya. Pero en la formación que Dios nos va dando y nos mete en el molde que Él quiere meternos, aleluya, está formando un carácter cristiano. Aleluya, un carácter para ser una persona humilde. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y cuando Él nos mete en ese molde, hermano, aleluya, la iglesia tiene que tener el carácter de Cristo. Todo cristiano, todo creyente tiene que tener el carácter de Cristo y tener un corazón humilde, aleluya, porque así dijo el Señor, que Él era humilde y Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Nosotros no tenemos que seguir las fábulas, los cuentos y otras cosas y otras personas, no. Nosotros tenemos que ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dejado el camino a seguir, quien nos abrió la puerta para llegar al cielo, quien nos derramó de su Santo Espíritu y que nos dejó su palabra para poder seguir hacia adelante e ir en pos de Él según el molde en el cual Él nos ha metido. A Dios sea la honra y la gloria. Él está renovando nuestra mente. ¿Sí? Si estás metido en el molde de Dios, pasando por este proceso, saldrás siendo un vaso consagrado para la casa de Dios. Oh, a Dios sea la honra y la gloria. Qué bonito es cuando nos dejamos trabajar por Dios. Aleluya. No sé cuál sea el molde de tu vida, pero si estás pasando por alguna enfermedad difícil en tu vida, aleluya, ese es el molde en el cual te metió el Señor. Pero es duro, pastor, no puedo, ya mis fuerzas se acaban. Quiero decirte que no te van a faltar las fuerzas. Aleluya. No te va a faltar la bendición. No te va a faltar la fuerza espiritual. Siempre va a estar la mano de Dios sobre ti, aunque las cosas las veas diferente, aleluya, y no veas la salida. Quiero decirte de que estás en el proceso en el cual Dios te ha metido, porque cuando salgas de allí vas a salir siendo una persona muy diferente, que va a ser usado poderosamente por Dios. Aleluya. Alguien exalte el nombre del Señor Jesucristo, porque siento por el Espíritu Santo que Dios quiere meter a alguien en un molde, aleluya, para darle un ministerio, aleluya. Y quiero soltarte esta palabra. Esto es para los que creen, aleluya, en la palabra profética. Aleluya. Si has estado orando para que Dios te use, quiero decirte de que vas a comenzar, aleluya, en el proceso de Dios, en el molde de Dios, y te va a dar un ministerio. Esta es una palabra profética para el que la agarre. Aleluya. Para el que quiera ser usado por Dios, para el que quiera ser un vaso consagrado para la casa de Dios. Y yo siento que aquí hay personas que han estado orando para que Dios les dé un ministerio.
Pero ¿estás listo para pasar por ese proceso? ¿Estás listo para que Dios te meta en ese molde? Aleluya. Porque cuando Dios nos mete en el molde, ya no podemos nosotros irnos de regreso. Ya no podemos retroceder. Ya Dios te metió. Él te va a equipar. Él te va a preparar. Él te va a dar la fuerza y te va a sacar adelante y te va a usar para honra y gloria de Dios. Cuando Dios comienza a usar a las personas, aleluya, más humildes tenemos que ser, porque la honra y la gloria es para Dios. La honra y la gloria es para el Señor. Los aplausos, la adoración, la alabanza, todo debemos nosotros de dársela a Él. Aleluya. No es a los hombres, no es a la gente, es para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. Ahora hay personas, hermanos, que predican que si no los presentan con todos los títulos que tienen, ¿verdad? Se ofenden. Hay que decir, aquí está el doctor fulano de tal. Se ofenden. No. Aleluya. El que es siervo de Dios, aleluya, es una persona humilde. Que no tenga títulos. Aleluya, tiene que ser humilde. Aunque tenga títulos grandes teológicos, tiene que ser humilde. Si no, de nada le sirvió el estudio, de nada le sirvió todo lo, ¿verdad? Lo que tenga, aleluya, todos los títulos que tenga, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la humildad y así procesó a Saulo de Tarso. Si estás metido en el molde de Dios, pasando por este proceso, saldrás siendo un vaso consagrado para Dios. Aleluya. Y cuando Dios lo mete a uno en ese molde, ya no puedes retroceder. Aleluya. Porque el Espíritu Santo te va a impulsar a ir más adelante. ¿Quieres dejar el camino de Dios? No puedes. Aleluya. Ya no quieres seguir hacia adelante, no puede. Dios te metió allí, te va a dar la fuerza, te va a dar la salida. Aleluya, te va a dar la salida, pero duele mucho. Sí, el sufrimiento duele, estar enfermo duele, la adversidad duele, los ataques del enemigo duele. Aleluya, pero si estamos en el molde de Dios, hermano, hermana, Dios es el que nos saca adelante y triunfantes. Alguien le dé la honra y la gloria a Dios. Por eso, por donde estés pasando, tú puedes decir, de ninguna cosa yo hago caso. Amén. Pero me duele pasar por ahí, no hago caso de esto. Amén. Fue lo que Pablo decía. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hombre decidido. Un hombre que se entregó todo. Y cuando nosotros recibimos el llamamiento, aleluya, como nuestra hermana que va a entrar, hermanos, a las aguas bautismales y va a comenzar a ser procesada por Dios. Ella va a poder ver lo que antes no veía. Ella va a poder perdonar lo que antes no podía perdonar. Ella va a poder tener paz en su corazón si antes no tenía paz. Ella va a disfrutar del amor de Dios si antes no lo había disfrutado. Aleluya. Allí es donde en el molde de Dios, aleluya, viene el gozo de Dios. Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Viene la presencia de Dios. Por eso es que Dios derrama de su espíritu. A Pablo le interesaba terminar su carrera con gozo y por eso decía, de ninguna cosa yo hago caso. Por eso, hermano, hermana, cuando el diablo quiera detenerte, no hagas caso. Cuando la enfermedad quiera detenerte, no hagas caso.
Quizás algunos pueden decir, es fácil decir eso. No, esta es la palabra que Dios nos está dando para que ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Amén. Porque la bendición está al final, hermanos. Cuando tengan dificultades en la vida, de ninguna cosa yo hago caso. ¿Sí? Porque, hermanos, la vida es un sub y baja. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces se nos vienen problemas grandes, a veces se nos vienen situaciones de las cuales no esperábamos nada de eso. Aleluya. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros no esperábamos esta pandemia, no esperábamos este virus, no esperábamos esta situación. Aleluya. ¿Verdad? Nosotros no la esperábamos, pero llegó. Y estamos pasando por este proceso, gracias a Dios, que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, aleluya. Y por eso es que le damos la honra y la gloria a Dios, porque en todo este proceso difícil, la mano poderosa de Dios ha estado con su iglesia, ha estado con su pueblo, aleluya. Y si alguno de ustedes fue contagiado, Dios nos sanó para que dé testimonio del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces estamos en el proceso de Dios. Aleluya. Cuando te encuentres enfermo, de ninguna cosa yo hago caso. Cuando nadie te comprenda, de ninguna cosa yo hago caso. Porque hay tiempos en que nadie lo comprende a uno, nadie lo entiende a uno. Aleluya. Y si nosotros le ponemos atención a las cosas que nos rodean, a las cosas, ¿verdad?, que están abrumando nuestra vida, entonces perdemos nosotros. Pero podemos decir, de ninguna cosa yo hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Aleluya. Hay una meta, hay un lugar hacia donde nosotros nos dirigimos, y es hacia la gloriosa presencia de Dios. Cuando te encuentres solo en la vida, ¿verdad? Porque hay tiempo en que uno se encuentra solo. A veces ni los hijos están allí para ayudarle a uno, ni la familia más cercana no están allí para ayudarle a uno. Aleluya. Pero cuando te encuentres solo en la vida, quiero decirte de que si Dios te ha metido en ese molde, no vas caminando solo. No caminas solo. Mientras vas caminando, hay alguien que camina contigo. El que te está procesando está contigo. El que te metió en el molde está contigo. El que te está dando el diseño que quiere darte está contigo. Aleluya, no estás solo. Por eso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él está siempre presente, Él está siempre ahí. Por eso nosotros debemos de decir, de ninguna cosa yo hago caso. Aleluya, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Aleluya, porque nosotros estamos siendo diseñados por Dios. Aleluya. Cuando uno viene al camino de Dios, uno no sabe lo que uno va a llegar a ser. Amén. Pero en este día, Dios puede meterte en el molde para que tú llegues a tener un ministerio. En este día, Dios puede meterte en el molde para que tú llegues a ser un músico. Aleluya. Si Dios te mete en el molde, hermanos, aleluya, para que llegues a ser un instrumento de alabanza para Él. Oh, aleluya. Cuando estamos metidos en el molde de Dios, Dios va a trabajar con nuestras vidas y vamos a llegar a ser
lo que Él quiere que nosotros seamos, porque cuando venimos al camino de Dios no traíamos un molde en el cual nosotros íbamos a decir, oh, yo quiero ser predicador, yo quiero ser, ¿verdad?, pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser músico. No traíamos ese molde, pero cuando venimos al camino de Dios, por eso ahora hay músicos, porque Dios lo metió ese molde, hay cantores y cantoras, porque Dios lo metió en ese molde, hay pastores y porque Dios los metió en ese molde, hay evangelistas porque Dios los metió en ese molde, hay profetas porque Dios los metió en ese molde, hay maestros porque Dios los metió en ese molde, hay apóstoles porque Dios los metió en ese molde, y a Dios sea la honra y la gloria, aleluya, por los ministerios que Dios dejó en la iglesia, 5 ministerios poderosos, aleluya, para la edificación del cuerpo de Cristo. Denle ese fuerte aplauso a la gloria de Dios, aleluya. Ya identificaste dónde Dios te ha metido, cuál es el molde, cuál es la forma que Dios te está dando, hacia dónde te está dirigiendo, qué es lo que tú quieres llegar a ser, aleluya, en la vida cristiana, aleluya. Dios tiene el molde indicado para que tú llegues a ser ese vaso consagrado en la casa de Dios. A Dios sea la honra y la gloria. Usted sabe de que hay macetas que no salen del corredor, ¿verdad? Las ponen ahí solamente de adorno. Amén. ¿Verdad? Pero en las cosas de Dios, Dios tiene propósitos para que nosotros no seamos, ¿verdad?, macetas de adorno, no, que seamos vasos consagrados para la casa de Dios. Exalte la gloria de Dios. Así que de ninguna cosa no hago caso. Al apóstol Pablo, ¿verdad?, siempre tenía en su mente y en su corazón de que a pesar por donde estuviera pasando, siempre él estaba pendiente de las iglesias. Aleluya, las iglesias que él había levantado, estaban pendientes de la iglesia del Señor. Él quería lo mejor, por eso escribe a los corintios, escribe a los romanos, escribe a los efesios, escribe a los colosenses, ¿verdad?, tesalonicenses. Él escribe muchas cartas, aleluya, para que ellos, ¿verdad?, se consuelen con esas palabras. Les habla de la venida del Señor, les escribe que estén siempre activos, aleluya, que estén siempre consagrando sus vida. Le recuerda que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, siempre él llevaba la carga de la iglesia del Señor. Amén. Y eso es lo que hace Dios. Dios te pone carga para que puedas orar por alguien o por algo o por alguna situación difícil. Dios te pone a orar, te da carga. Aleluya. Dios da carga en la iglesia para que podamos nosotros, como somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad?, cada quien hace la función en el cuerpo de Cristo, y así es como, hermanos, los ministerios se van desarrollando. Por eso es de que Él ha derramado dones y talentos y los ha derramado en la iglesia, y eso es lo que hace funcionar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Los dones que tiene mi hermano, los talentos que tiene mi hermana, aleluya. Quizás yo no los tengo, pero Dios ha puesto algo diferente en mí, aleluya. Otro ministerio. Quizás usted no tiene los dones que tiene su hermano o su hermana, pero algo Dios ha puesto en usted para que lo ministre en la iglesia, para que sea de bendición en la iglesia. Por eso, hermano, de esa manera la iglesia se ha mantenido, porque Dios la tiene en el molde indicado, aleluya, y la está haciendo una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. Y esa es la iglesia que está esperando el Señor. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. Este es el pueblo por el cual el Señor viene, aleluya, porque le ha dado una forma, le está dando la forma que Él quiere, y nos ha metido en el molde para que nosotros seamos la iglesia que espera la venida del Señor Jesucristo. Exalte la gloria de Dios. Así
Así es que podemos decir, de ninguna cosa yo hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Porque en el camino de Dios encontramos muchos obstáculos, ¿verdad? Tenemos muchos obstáculos en el camino de Dios. Y la gente que no se deja meter o moldear por Dios es la gente que se aparta de los caminos de Dios. Y después son personas, ¿verdad?, diferentes, porque regresan al estado adánico, ¿verdad?, con la misma naturaleza adánica. Cuando el que permanece en el camino de Dios, aleluya, la naturaleza adánica va desapareciendo y va apareciendo la naturaleza espiritual. Así es que Dios tiene, ¿verdad?, el control de la vida de las personas que se consagran, porque hay algo espiritual. En nuestra naturaleza humana Dios puso lo divino, y gracias a Dios por lo divino que fluye en nuestras vidas. Santa la gloria de Dios. Porque si no, no pudiéramos predicar, si no, no pudiéramos ministrar, si no, no pudiéramos anunciar el evangelio. Pero gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y la iglesia ha seguido hacia adelante y no va a parar la iglesia, hermanos, aleluya, porque Dios la está diseñando a su manera. Hay hombres que le dan la formación a la iglesia y dejan de entrar toda mundanalidad y hasta celebran Halloween, fiestas paganas, fiestas mundanas, aleluya. Esa es la formación que le dan a la iglesia, pero no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. El viernes escuchábamos y uno de las escrituras que se nos leyó fue: no seas participante de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Porque Dios está dándole la forma que quiere a la iglesia, y la iglesia no debemos de ser participantes de todas esas cosas diabólicas que se mueven en el mundo. Aleluya. Nosotros dejémonos que Dios siga moldeando nuestras vidas. Aleluya. Para concluir, que Dios siga diseñando nuestras vidas y que nada nos aparte del camino de Dios. Que nada nos aparte del camino de Dios. Acuérdate, no hagas caso de nada. Amén. Podemos decir, de ninguna cosa yo hago caso. Amén. Porque el enemigo te va a poner trampas, te va a hacer ver cosas que no te van a beneficiar. Así es que no hagas caso de eso. Mire, el premio está al final, hermanos. El premio está al llegar al final. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Oh, la corona de la vida. Pero dice, en el molde de Dios, donde Él nos mete, dice: sé fiel hasta la muerte. Para que pueda recibir la corona de la vida, tenemos que ser fiel hasta la muerte. O hasta la venida del Señor. Amén. Una de dos. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Oiga bien lo que dice. Y esa palabra tiene que resonar en nosotros si estamos metidos en el molde de Dios. Dice el Señor: yo vengo pronto. Algunos piensan que se va a tardar 1000 años más, 2000 años más. Él dice: yo vengo pronto. Porque en el tiempo de Dios, hermanos, todo sale bien. Aleluya. El tiempo de nosotros se nos hace largo, 1 año, 2 años, 3 años. Pero en el tiempo de Dios dice: yo vengo pronto. Amén. Y si estamos siendo moldeados por Dios, la iglesia está siendo moldeada por Dios, hay que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, de que el Señor está a las puertas. Aleluya.
Así que dejémonos moldear por Él. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Allí está la victoria de la iglesia. Ahí está la victoria del cristiano. Ahí está la victoria de todas las personas, aleluya, que han decidido caminar con Dios y que Dios los está diseñando a su manera. Amén. La iglesia del mundo tiene su diseño, pero la iglesia del Señor tiene su diseño también. Amén. Así es que no podemos parecernos a la iglesia del mundo, no. Aleluya. Porque ahora ya no se sabe ni quién es quién, hermanos. ¿Sí? Pero es por los líderes que tienen, que no les enseñan la palabra de Dios. Nuestro deber es enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Y la gente es responsable por cada mensaje que oye. Pero la iglesia no tiene que parecerse al mundo. La iglesia del Señor tiene que parecerse al Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Mientras el Señor Jesucristo caminaba hacia el lugar del sacrificio, aleluya, ese es un gran ejemplo para nosotros, porque Él no hizo caso de nada y siguió hacia la meta. Aleluya. Él fue metido en ese diseño, hermanos, en ese molde, aleluya, y cumplió la profecía, porque todo lo que estaba escrito de Él se iba cumpliendo al pie de la letra. Alguien exalta el nombre del Señor. Así es que para nuestros tiempos, la iglesia del Señor, tenemos que cumplir la profecía también e ir hacia adelante, y que nada detenga a la iglesia, que no hagamos caso de nada. Aleluya, porque nuestra meta es llegar y recibir nuestro galardón. Y qué más que la corona de la vida que Dios tiene preparado para todos aquellos que sean fieles y se hayan dejado moldear por Dios. Aleluya, póngase de pie ya para terminar. El proceso de la formación quizás puede ser ¿verdad?, duro para nuestras vidas. Pero quiero terminar con esto. Acordémonos cómo se purifican los metales. Y vamos a hacer mención del metal, el oro. El oro, para que llegue a ser oro puro, pasa por un proceso. Amén. El oro pasa por un proceso. El oro llega en piedra bruta y cuando pasa por el proceso, se le quema la escoria, todo lo que no es oro. Entonces ese metal se va purificando. Aleluya. Y de ese metal, cuántas cosas hacen, hermanos. Pero para haberlo hecho, ¿verdad?, cómo le han dado la forma, vamos a decir, de una cadena, de unos aretes, ¿verdad? Pasó por un proceso. Para mirarlo en la vitrina, ahí donde lo tienen y no lo pueden ni tocar, solamente verlo, pasó por un proceso. Amén. Y nosotros la iglesia del Señor está en ese proceso para llegar a ser la iglesia que el Señor quiere que sea. Estamos en ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo procesó al pueblo de Israel? Enviándolo al desierto por 40 años. Aleluya. Según los estudiosos, dicen de que el pueblo de Israel hubiera podido llegar rápidamente a la tierra prometida.
pero estuvieron en el desierto dando vueltas 40 años. Así los procesó para meterlos a la tierra prometida. Y a la iglesia la está procesando desde hace mucho tiempo, aleluya, porque también la lleva hacia la tierra prometida. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Dios está procesando a la iglesia porque la iglesia la lleva hacia su gloriosa presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados, seremos arrebatados y así encontrar al Señor en los aires. Oh, es un lugar muy especial, hermanos, hacia donde el Señor nos lleva. Por eso la iglesia está dándole al Señor la formación que quiere darle. Aleluya. Porque Él es el mejor diseñador que nosotros tenemos. Exalte la gloria de Dios. Así que la iglesia está siendo procesada. Aleluya. Está quitando las cosas que traíamos, aleluya, del mundo. Y está poniendo cosas espirituales en nosotros. Aleluya, y nos está transformando, nos está guiando a esa transformación. Aleluya, donde después, termino con esto, dice la palabra de Dios, que traeremos la imagen del segundo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. No más la imagen orgánica, sino la imagen del segundo hombre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele ese fuerte aplauso a la gloria de Dios. Levanta sus manos y adoremos al Señor. Para esto nos hizo Dios, para esto nos formó, para que seamos un pueblo que adore, que exalte. Queremos que el Espíritu Santo, que nos dio la palabra, ahora que seamos ministrados por el Espíritu Santo, tú ya identificaste cuál es el molde en el cual Dios te ha metido. Y así, Señor, te damos la honra y la gloria.
exalta el nombre de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por lo que nos has concedido en este día. Gracias por cada bendición que has derramado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestra hermana, Señor, que este día arrebató el reino de los cielos. Gracias porque hizo, Señor, ella pudo escuchar el llamamiento que le hiciste. Ahora, Dios mío, aleluya, está en tus preciosas manos. Bendícela, cuídala, protégela en todo tiempo. Y que a través de ella, Señor, de su testimonio, Señor, muchos vengan al camino de Dios. Que la uses en una manera especial y poderosa. Que ella se haya puesto en tus manos, Señor, y que tú la moldees en la forma que quieras moldearla. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este bautismo, Señor, y te pedimos que sigas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. También oramos por los alimentos, Señor, de los cuales vamos a participar. Te pido que bendigas, Señor, esta convivencia, los alimentos y todo, Señor, de lo cual nosotros participemos. Señor, en la convivencia de este día, sea bendecido con tu presencia, con tu gracia divina, Señor. Y así concluimos esta actividad, dándote toda la honra y toda la gloria. Y gracias por estar con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo y que tu pueblo sigamos, Señor, en tu presencia de día y de noche, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo lugar, que siempre estemos conectados a tu presencia. En el nombre precioso de Jesús, damos gracias a Dios. Amén.